Bien, muchachos, ¿por qué no nos separamos? A ver si así encontramos algo. Bram fue hasta el final de la línea. Bien, andando. ¿Última oportunidad, papá? ¿Última oportunidad para qué, hijo? ¿Última oportunidad de cazar un tú lo alce? dijiste. Bram marchó a su propia velocidad y por el camino que quiso tomó un sendero hacia abajo y lo perdimos de vista. Bram se alejó del grupo e ignoró cualquier peligro posible. Él era muy fuerte físicamente y también era muy terco. Él no tenía miedo a nada. El chaleco anaranjado de Bram evitaba que otros cazadores le dispararan, pero al mismo tiempo lo hacía más visible a los predadores. Pero él era la estrella de fútbol de la secundaria, decidido, audaz y atrevido. Yo era bastante intrépido, no me preocupaba demasiado por nada. Tenía 18 años, a prueba de balas. Luego de alejarse varios cientos de metros de su padre y de los demás cazadores, Bram de repente se dio cuenta de que la montaña estaba demasiado silenciosa. Sentí una extraña sensación en ese momento. No se escuchaba ningún ruido. No se escuchaba el gorgojeo de ningún pájaro. Tampoco había ardillas correteando por el suelo. Nada. Pensé, debe haber algo por aquí que mantiene a los pájaros en silencio. Algún predador. Eso hizo que se me erizaran los pelos. Grité. La osa no se detuvo. Solo pensaba en salir de allí. Estaba muy asustado. Lo próximo que supe fue que estaba sentada con su cabeza sobre mis piernas, resoplando enojada. Estaba totalmente aterrorizado. Pensé para mí mismo, puedes devorarme o dejarme libre. Mi temperamento había sacado lo mejor de mí. Me incorporé y le pegué en el hocico. Luego con la otra mano. Me mordió en el pulgar. Miré tratando de encontrar mi rifle. Se sentó sobre mí con las patas traseras. Me levantó y me sacudió como un cachorro a un calcetín. Sentí un dolor intenso en la pierna. Entonces pensé, voy a morir aquí mismo. Cuando terminó de sacudir mi pierna, simplemente me dejó caer. Creo que estaba observando si me había causado suficiente daño como para dejarme allí. Mientras Bram se mantenía inmóvil, la osa pensaba que él ya no era una amenaza. Al segundo de moverse, la osa atacaba otra vez. Bram acababa de hacer lo que parecía casi imposible: matar a un oso pardo de 250 kilos de un solo disparo. Sentí un enorme alivio. Me sentí muy feliz, al menos por algunos segundos. Realmente no sabía cuántas heridas tenía. Solo quería saber cuál era el daño que el animal me había causado y qué debía hacer para irme de allí.
Solo en la montaña, Bram hizo una evaluación de sus heridas. Mucha adrenalina corría por su cuerpo, por lo tanto no tenía idea de cuán gravemente herido estaba. Noté que tenía una herida en el hombro. Me sangraba la cabeza, pero realmente no sabía cuántas heridas tenía. Bram había sido salvajemente atacado. La osa había rasgado su cuero cabelludo y mordido profundamente varias partes de su cuerpo. Pero la adrenalina evitaba que sintiera la peor de sus heridas. Al pararse por primera vez después del ataque, Bram queda en estado de shock. Su muslo derecho había sido desgarrado hasta el hueso. Mi muslo derecho estaba destrozado. Se podía ver la arteria palpitando y grandes pedazos de carne a los lados, colgando. Tomé los pedazos de carne que colgaban y traté de colocarlos en su lugar. Enrosqué mi chaleco anaranjado alrededor de la herida y traté de hacer un torniquete. Me dolió muchísimo cuando traté de ajustarlo. Lo primero que hice fue sentarme y disparar 3 tiros como me habían enseñado en el curso de cacería. Se supone que es la señal universal de que alguien necesita ayuda. Supuestamente alguien me encontraría. ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! La furia de Bram producía la adrenalina que corría por su cuerpo. Era lo único que le aliviaba el dolor y lo mantenía con vida. ¡Vamos! Creo que lo que me mantuvo vivo fue mi fuerza de voluntad y la furia que sentía. Sí, soy muy testarudo. Sabía que si no seguía caminando, tal vez no llegaría a ninguna parte y no me encontrarían. ¡Ah, maldición! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Mientras cae la noche, la tormenta empeora. Mi hijo estaba a la intemperie. Seguimos buscando, disparando y gritando. ¡Bram! ¡Hijo, me oyes! Dennis sabía que Bram podría no escuchar los disparos debido a la tormenta, pero también sabía que le había enseñado técnicas vitales de supervivencia. Él sabía cómo refugiarse sin encender fuego. Y sabía que cuando la temperatura desciende, hay que caminar. No importa si caminas en círculos, hay que caminar hasta que amanezca. Pero la pierna de Bram estaba tan lastimada que bajar caminando por la empinada ladera de la montaña era casi imposible. Con cada caída, Bram se arriesgaba a lastimar la arteria expuesta de su pierna. Si ésta se perforaba, en minutos se desangraría hasta morir.
Solo y en el lado equivocado de la montaña, Bram comienza a darse cuenta de cuán escasas son sus posibilidades de sobrevivir. Había comenzado a pensar que no sobreviviría. Pero la ayuda estaba más cerca de lo que Bram creía. Más abajo, en la misma ladera, otros dos cazadores, Bruce Paiseki y su hijo Bryce, también estaban tratando de salir de la montaña. Completamente perdidos, la tormenta y la oscuridad hacían que sus miedos se incrementaran. Como Bruce sabía, este era territorio de osos. Los pelos de la nuca se me habían erizado porque no quería estar perdido en un lugar donde podíamos ser sorprendidos por un oso. Bien, escucha. Los dos estamos cansados, estamos empapados. Descansemos un rato, ¿de acuerdo? De acuerdo. La preocupación de Bruce por los osos se veía agravada por el hecho de que él y su hijo estaban usando esos antiguos rifles que se cargaban por el cañón. Es un arma divertida, pero es un arma primitiva. Es como disparar con arco y flecha. Básicamente solo tienes un tiro. Pero si la pólvora se humedecía, el arma no servía. Entonces pensé, estamos mojados. Las armas están mojadas. No sabemos si disparan mojadas. Veamos si esta cosa funciona. Escuché un disparo que sonó muy cerca. Sentí que se me salía el corazón. Estaba muy ansioso. Creo que es Dave. Creí que era mi amigo Dave porque estábamos una hora retrasados para la cena. ¡Dave! ¡Dave! ¡Por aquí! ¡Dave! ¡Auxilio! ¡Aquí abajo! ¡Dave! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Escuché una voz que venía a través del viento. ¿Escuchaste eso? Sí. Pero era una voz desesperada. Pensé, no puede ser Dave. Me refiero, si Dave nos buscaba, ya nos había encontrado. No gritaría. ¡Dave! ¡Dave! ¡Ayúdame a encontrar ¡Auxilio! el sendero! Sabiendo que la ayuda estaba cerca, Bram comenzó a relajarse. Pero era demasiado pronto y se exponía a un peligro aún mayor. Ya no tendría que cargar con todo el peso y mi cuerpo comenzó a desplomarse. ¡Ayúdenme! Comencé a temblar. ¡Ayúdenme! Bram estaba entrando en shock. Si perdía la conciencia, Bruce y Bryce quizás no lo encontrarían hasta que fuese demasiado tarde. ¡Por favor, alguien que me ayude! Él contestaba, pero su voz era desesperada. No podía entender lo que decía. Bryce, alumbra esos árboles, que Dave vea dónde estamos. ¡Dave! No vi ninguna luz que viniera de él. Y continué gritando. ¡Dave! ¡Estamos aquí abajo! El viento no me permitía escuchar y de repente escuché... Ayúdenme, ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Fui atacado por un oso! El viento cambió de dirección y pude escuchar perfectamente. Y todos mis temores por los osos cobraron vida. Oh, Dios, alguien está malherido. ¡Ayúdenme! Tenemos que ayudarlo. Quédate detrás de mí. Si algo se nos acerca, dispara este rifle, ¿entendido? ¿Estarás bien? De acuerdo. Bruce y Bryce comenzaron a caminar hacia la voz en la oscuridad. Pero Bruce tenía dudas. Temía estar guiando a su hijo hacia el potencial ataque de un oso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mientras me acercaba, gritaba con todas mis fuerzas porque estaba asustado. Caminaba preguntando, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Estaba muy nervioso porque sabía que había un oso cerca y este hombre decía que había sido atacado. ¡Ayúdenme, por favor! Iluminé con la linterna y vi que había algo. Vi algo como un brillo rojo.
Los ojos de los osos se ven rojos cuando los iluminas con una linterna. Le dije a Bryce, el oso está encima de él. Vamos, ayudémoslo. Ayúdenme. Oh, Dios. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Bram Schaefer había sufrido el ataque salvaje de un oso. Estaba entrando en shock cuando los cazadores Bruce y Bryce Paiseki lo encontraron por casualidad. Se aproximaron a él con precaución porque temían que el oso aún estuviera cerca. Mi nivel de adrenalina estaba al máximo. Tenía mi rifle cargado y me acercaba hacia donde este joven estaba parado. Ayúdenme, por favor. Temblaba como una hoja y se veía vapor a su alrededor. ¡No te muevas! ¡Quédate donde estás! ¡Voy hacia allá! Ayúdenme, por favor. ¿Dónde está el oso? Está muerto. La cabeza me daba vueltas. No sé qué hacer con gente herida. Pude ver que palidecía su rostro. Pero la verdad, nunca actuó con pánico ni demostró miedo conmigo. Aunque su aspecto era horroroso, en mi mente me repetía, asegúrale que estará bien. ¿Cómo te llamas, hijo? Bram. Bien, Bram. Te sacaremos de esta montaña, ¿de acuerdo? Te llevaremos al campamento, ¿está bien? Andy había logrado mantener con vida a Bram hasta ese momento. Pero luego, el doctor descubrió un nuevo peligro que amenazaba con matarlo: gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa es un veneno mortal producido por bacterias atrapadas en el tejido infectado. Rápidamente destruye la carne, las células y los vasos sanguíneos. La gangrena gaseosa puede avanzar 15 centímetros por hora. Si la arteria femoral de Bram era atacada por la bacteria, se reventaría. Bram estaba en serios problemas en ese momento. Probablemente estaría muerto en la mañana. ¿Cómo te sientes, Bram? Mientras Bram iba camino al hospital, les llevó 18 días a los doctores del Hospital Billings salvar la vida de Bram. Milagrosamente, también salvaron su pierna. Me sentí muy feliz de ver mi pierna cuando desperté. Adam logró nivelar el avión. Pude mantener las alas niveladas, pero caíamos. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! Entonces el avión perdió sustentación. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Tuve pocos segundos para decir, fue una buena vida. ¡Ah! ¡Prepárense! Y nos estrellamos. El avión quedó destrozado por el impacto. Los 4 hombres quedaron atrapados dentro del fuselaje. Desperté y sabía que lo primero que tenía que hacer en esa situación era salir del avión. Tengo que salir. No estaba consciente de dónde estaba, pero de alguna forma sabía que la salida estaba a mi derecha. Adam, el piloto, luchó por salir de los restos del siniestro. Estaba en estado de shock. Caí sobre el ala y fue entonces que sentí un terrible dolor.
fue como un shock eléctrico. Fue cuando supe que me había quebrado la columna. Mientras Adam y Clive estaban muy mal heridos, Mumba tuvo suerte de salir ileso. Pero Graham continuaba desaparecido. Todavía no había visto ni escuchado a Graham. ¡Graham! Y pensé que estaba muerto. ¿Me escuchas? De verdad pensé que lo estaba. Ve a ver dónde está Graham. Mumba, dime, ¿está bien? Oye, Mumba, dime cómo está. Graham había sufrido toda la fuerza del impacto. ¿Está bien? Su pie. Tiene un pie colgando. ¿Pero está vivo? Sí, respira. Y eso fue un gran alivio. Graham era quien estaba en peores condiciones. Debido al shock, no se percataba del horror de lo que le había sucedido. Sabía que me había lastimado la espalda y que me había lastimado el pie, pero no sabía cuán graves eran las heridas. La adrenalina adormecía los dolores de Graham. Cuando miré hacia abajo vi que uno de mis pies estaba muy herido y que los huesos de mi pierna salían hacia afuera. Pude ver con un solo ojo que había sangre por todas partes y que perdía mucha. Para peor, Graham apenas podía escuchar a los demás hombres. Había perdido su audífono durante el accidente. Mientras caía el sol, el calor dejaba de ser un peligro. Llegaba la noche africana y la temperatura podía descender rápidamente hasta el punto de congelación. Como planeaban regresar al mediodía, los hombres solo estaban vestidos con ropas livianas y ahora corrían el grave riesgo de sufrir hipotermia. El problema era que estábamos completamente expuestos a la intemperie. Hacía mucho frío. Graham era mi mayor preocupación por su edad y por la fractura expuesta en la pierna. No estaba seguro de que mi pie pudiera salvarse o no. Graham corría el serio riesgo de contraer gangrena en su pie fracturado. Su dolor era tan intenso que perdía la conciencia. Mumba encendió una fogata a una distancia segura del avión. Pero eso no hacía sentir mejor ni a Graham ni a Adam. ¿Qué fue eso? Había animales alrededor. Mi mayor preocupación era que vinieran las hienas atraídas por el olor de mi sangre. A las hienas les gusta comer carne ensangrentada. Había muchos ruidos. Clive. Hay algo allí. ¡Adam! ¡Adam!
las provisiones de agua que Mumba había dejado solo durarían algunas horas. Cuando se acabaran, no tendrían posibilidades de conseguir más. Sin agua, en cuestión de horas, estarían frente a una grave deshidratación. Para sobrevivir, dependían de Mumba. No hubo señales de Mumba durante todo el día. Me preguntaba si tal vez se había desmayado en el camino por el cansancio. Luego de 5 horas, Mumba aún no había regresado. Los hombres tenían las últimas gotas de agua. Los labios comienzan a agrietarse y duelen, y luego sientes la lengua hinchada. El agua era fundamental para sobrevivir. En estas condiciones, una persona sana moriría deshidratada en 3 días. Pero habiendo experimentado un trauma físico tan extremo, los debilitados hombres aún estaban más vulnerables. Era solo cuestión de tiempo. Morirían bajo el tortuoso sol africano. Al no contar con Mumba, me di cuenta de que debía saber dónde estaba el agua. Debía encontrar la manera de moverme. Pero con las vértebras fracturadas, Clive no había podido moverse. No sabía cómo iba a lograrlo. Cualquier movimiento era muy doloroso. Comencé a arrastrarme sobre el suelo y así literalmente me abrí camino a través de la vegetación. Fue algo muy doloroso. Clive no se daba cuenta de que con cada movimiento se arriesgaba a sufrir una parálisis permanente. De repente comencé a escuchar agua que corría. Había encontrado agua pura de manantial, agua que era absolutamente cristalina. Clive finalmente llegó hasta Graham. Era la primera vez que lo veía luego del accidente y quedó impresionado con lo que vio. Fue un momento impresionante ver todo eso y él solo sonreía. ¿Cómo luce? Era obvio que estaba preocupado por su pierna. A mí me impresionó ver su pierna en esas condiciones. Uno de sus pies se había quebrado por encima del tobillo y colgaba de la pierna sostenido solo por los tendones. La sangre se había congelado y estaba cubierta de hormigas. Se veían como alquitrán. No creía que alguien pudiera curar esa pierna. ¿Tan mal está? Estoy seguro de que sentía muchísimo dolor. Por primera vez, Clive se enfrentaba al verdadero horror de las heridas de Graham. El tiempo se acababa para el hombre gravemente herido. 8 horas pasaron desde que Mumba fue en busca de ayuda y aún no había señales de él. Clive sabía que el destino ahora estaba en sus manos. Mientras Saddam se debilitaba, Graham peleaba su propia batalla por sobrevivir. Ya había comenzado a sentir olor porque la pierna estaba infectada. Lo que Graham podía oler era la infección desparramándose rápidamente por su pie herido. La herida abierta y los tendones expuestos se deterioraban con cada hora que pasaba. Miré hacia abajo y vi 3 o 4 enormes hormigas negras llevándose pedazos de carne, tendones y otras partes de mi pierna. Pero no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera quitarlas. Había hecho mis cálculos y tras otra noche helada, creí que Adam no sobreviviría. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Pero implicaba mucho esfuerzo.
Ambos estábamos muy vulnerables, estábamos solos, no podíamos movernos, no podíamos siquiera buscar agua. Éramos vulnerables a cualquier cosa que pudiera pasar. Pensaba mucho en mis padres y también en mis hermanos. Me imaginaba que sería duro para ellos. Pensaba que debían estar sufriendo mucho a causa de todo esto. Mientras la temperatura ascendía con el sol del mediodía, un mal presagio apareció. Buitres. Esos pájaros son aves de rapiña. Cuando vuelan en círculos es porque intuyen que hay algo para comer. Los buitres son aves carroñeras que se alimentan de la carne de cuerpos muertos. Podían percibir que los hombres estaban cerca de la muerte. Pude escuchar algo a la distancia. Estaba muy emocionado. Creo que en ese momento la adrenalina corría por mi cuerpo más rápido que nunca. El helicóptero se acercaba volando sobre la izquierda. Un avión de búsqueda había visto el manto plateado que Clive había colocado, y como no había lugar para aterrizar, enviaron a un helicóptero a rescatar a los hombres. Solo dije, esto es fantástico. ¡Allí están! Sentí un oleaje de emociones positivas cuando vi el helicóptero. Sentí que me quitaban un enorme peso de los hombros. ¡Vamos rápido! Fue algo increíble. Era solo cuestión de tiempo y me sacarían de allí. Tranquilo. Vamos a trasladarlo. Todo estará bien, no se preocupe. Mumba finalmente llegó a un lugar seguro un día después de que los hombres fueran rescatados. Tiempo después murió de una enfermedad no relacionada con el accidente. Sin saber nada del rescate, Clive English pasó la noche solo en la jungla hasta que finalmente fue rescatado. Él se recuperó totalmente. Graham Child fue sometido a una cirugía de emergencia para salvar su pie. Increíblemente lograron salvarlo y hoy goza de movilidad absoluta. Cuando vi a Graham siendo rescatado, no podía creer que aún tuviera su pie. Es extraordinario que haya soportado todo lo que tuvo que soportar y aún así de alguna manera haya sobrevivido. Pero lo hizo. Él lo hizo. Adam Pope pasó 72 horas paralizado sobre el ala del avión. Le llevó 5 años aprender a caminar otra vez.